Dios le bendiga, les saludo a todos en el amor del Señor. En esta ocasión, hermanos y amigos, para hacer un vídeo muy interesante, porque ayer, 5 de diciembre, se trató el tema de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás, consecuencia de las palabras que dijo el presidente Pedro Sánchez en contra de Israel, comparándolo a la misma altura que al grupo Hamás. Entonces, esto ofendió gravemente a Israel y retiró su embajadora de España, lo cual significa que la situación es grave. El Partido Socialista ha tratado de quitarle importancia y bueno, pues ha sido un poco ambiguo. Bueno, las palabras de Sánchez fueron muy ambiguas y poniendo, como antes he dicho, a la misma escala a Israel que al grupo Hamás. Entonces, esto lo que hizo es que pidió el PP que el ministro de Exteriores, Álvarez, compareciera en el Congreso de los Diputados para dar explicación de lo que ha sucedido. Muy bien, ¿esto qué es lo que ha hecho? Esto lo que ha hecho es retratar a cada partido en la posición que tiene en cuanto a Israel. Esto, atención, de cara a la Biblia, la palabra de Dios, tiene mucha importancia, porque aunque no es el tema en este momento, la Biblia habla en cuanto a la condenación que Dios hará y el castigo que Dios hará contra las naciones por haber ido contra Israel. Ustedes saben que Israel fue masacrado, los judíos, durante muchísimo tiempo, cientos, miles de años. Y bueno, igualmente debo decir los gitanos, que se habla muy poco en cuanto a la masacre que los gitanos han sufrido de siglo tras siglo. Y bueno, pues sabemos muy bien que los judíos en el Holocausto fueron nada menos que 6 millones de judíos asesinados de una manera terrible y 1,5 millones de gitanos. Antes se decía que eran 600,000, pero está habiendo variación en la cifra porque, bueno, se ha contabilizado el número de gitanos que había en Europa antes de la guerra y los que habían después de la guerra. Entonces se ha llegado a la conclusión por varios organismos internacionales muy importantes que la mitad de los gitanos fueron aniquilados y otros dicen que el 75% de los gitanos fueron aniquilados. Así que bueno, sufrieron ambos pueblos de una manera terrible. Frente a todo esto, bueno, pues debido a esta masacre, fue la consecuencia que muchos judíos marcharon a Israel y en el 1948 la ONU reconoció a Israel, a los judíos, el derecho a tener su nación. También reconoció el derecho de los palestinos, pero los palestinos lo rechazaron. A raíz de ahí, pues ustedes saben que ha habido una guerra continua, ¿verdad? Y los países árabes han estado luchando contra Israel, aunque ahora se estaba apaciguando y estaba habiendo tratados de paz con los países árabes. Por eso creemos que el grupo Hamás ha querido ir en contra de Israel, este ataque, precisamente para provocar esa ruptura. Ahora, la Biblia nos dice que el mundo entero va a ir contra Israel, unos países más y otros menos. Y bueno, y se están retratando muchas naciones y especialmente el Parlamento de España se está retratando sobre quién defiende o está en contra de Israel o es ambiguo en el mensaje. Y les digo que vamos a estar analizando cada uno de los partidos, unas frases de las que han dicho que los retrata totalmente. Quiero que sepan, y esto es Dios quien lo dice. Atención, esto no es decir nada en contra de la Biblia. La Biblia dice en cuanto a Israel, maldito el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Sé que esta gente de estos partidos, muchos de ellos son ateos y nada les importa. Además, el odio y el antisemitismo que hay les da exactamente igual, porque
ni siquiera ponen a Israel a la misma escala que Hamás, los ponen en contra, o sea, peor que Hamás. Y no condenan al grupo terrorista Hamás, sino que condenan a Israel y los ponen como asesinos. Esto es terrible. Sin embargo, vamos a estar viendo que a pesar de todo, gracias a Dios, la mayoría del Parlamento español respalda a Israel y la minoría son los que lo condenan. Doy gracias a Dios porque esto es muy importante. Así que vamos a ver qué es lo que ha dicho cada uno. Muy bien, vamos a ver primero los contrarios y los contrarios y los que son ambiguos. Por ejemplo, ahí tenemos al grupo Sumar. El grupo Sumar ayer en el Congreso de los Diputados no condenó al grupo Hamás y dice que para entender el ataque del 7 de octubre hay que irse al 21 de septiembre, donde las Naciones Unidas intervino Abbas, y de esta manera trata de justificar nada menos que el atentado del 7 de octubre. Es decir, que lo que está diciendo el Grupo Sumar, que el ataque del 7 de octubre hay un porqué, y ese porqué él lo justifica en el mensaje de Abbas, que realmente el presidente palestino y el grupo Hamás son contrarios el uno al otro. Ya sabemos las aberraciones que dijo la señora Yolanda Díaz en contra de Israel, ¿verdad? Quiero decir también que estos grupos, y también igualmente como la señora Belarra e Irene Montero, son afines al grupo Irán, de los cuales recibieron ayuda económica, como ya en el Congreso se ha dicho en varias ocasiones. Vamos al siguiente. El siguiente que tenemos es Bildu, y llamó genocida a Israel y dijo que Israel son ocupas, aparte de otras terribles cosas que estuvo viendo. ¿Usted se imagina los del grupo terrorista condenando a Israel? Qué poca vergüenza. Vamos al siguiente. El siguiente es Esquerra Republicana, que llamó igualmente genocida al gobierno de Israel. También sus palabras fueron realmente horrorosas, realmente terribles, y es vergonzoso escuchar. Ni una palabra en cuanto a los que Hamás asesinó, ninguna palabra de condena, todo de respaldo, no para los de Gaza, porque los pueblos de Gaza no tienen que ver nada en este asunto, sino para el grupo Hamás. El otro partido político es el PNV. Fue ambiguo, no se definió entre uno y otro, pero más bien fue contra Israel. Trató de estar lo más moderado posible, pero fue contra Israel y no se definió por ninguno. El siguiente es el BNG. Este hombre es uno de los peores, que habló contra Israel, llamó a Israel genocida, dijo que Israel asesina. Bueno, las palabras de este hombre realmente fueron horrorosas. El Partido Socialista, pues bueno, también sí condenó al grupo Hamás, dijo que Israel tenía derecho a defenderse, pero sabemos muy bien las palabras ambiguas del presidente Sánchez, que puso a la misma altura a Israel que Hamás. Esta señora de Coalición Canaria me dejó un poco confundido. Yo pensaba que era de otra manera. No condenó al grupo Hamás, no defendió el derecho de Israel a defenderse y no mencionó ni siquiera a las víctimas de Israel, y no condenó, como antes he dicho, al grupo Hamás. Es decir, que hay personas que piensan la muerte de un israelí o de un Gaza tiene diferencias, ¿verdad? Es decir, si mueren los de Israel, aquí no pasa nada. No, pasa en los dos casos. Si muere uno de Gaza y uno de Israel, tienen valor porque son personas. Pero lo que no puede decirse es que Israel no tenga derecho a defenderse contra el grupo Hamás. Israel no mata a los niños, Israel no mata a los civiles, es el grupo Hamás quien los pone. Por lo tanto, es responsable del grupo Hamás. Israel, cuando dispara, no sabe si hay niños o no lo hay.
Esto es muy importante entenderlo porque, aunque les da igual, yo sé que les da igual, pero es así, esa es la realidad. Vamos ahora con aquellos que apoyan a Israel. Bueno, pues tenemos lógicamente al PP que defiende el derecho de Israel a defenderse del grupo Hamas y también dijo que aquellos niños que morían o civiles de Gaza, la responsabilidad de esas muertes realmente es del grupo Hamas, que es quien los utiliza como escudos humanos. El siguiente grupo es Vox, que defiende el derecho de Israel a defenderse contra el grupo terrorista Hamas y fue muy crítico en contra del gobierno por el problema que trajo al viajar a Israel en un momento tan sensible. Algo que me ha sorprendido es también el grupo de Junts. Junts defendió el derecho de Israel a defenderse del grupo terrorista Hamas y fue muy crítico con el presidente Sánchez al ir en un momento muy delicado y decir las palabras que dijo, que es lo que trajo el conflicto a Israel con España. Unión del Pueblo Navarro defendió el derecho de Israel a defenderse del grupo terrorista Hamas y también fue muy crítico con el gobierno de Sánchez. Así que fíjese, estos 4 grupos defendieron el derecho de Israel a defenderse. Y es una cosa muy importante porque fíjese, vamos a verlo. Ahí tenemos, estos 4 grupos suman 178 votos, que es la mayoría absoluta. Son 137 del PP, 33 de Vox, 7 de Junts y 1 del Pueblo Navarro. Total, 178 votos. Así que, bueno, gracias a Dios, porque la mayoría de españoles está a favor de Israel en el sentido de que debe defenderse. No pongo al Partido Socialista porque es un poco ambiguo. Si hubiera una resolución en el Congreso de los Diputados de respaldo, es seguro que la mayoría de apoyo a Israel ganaría. Y seguramente que si la propone el PP, el PSOE votaría a la contra. Así que por eso digo que, bueno, la mayoría de estos partidos políticos que representan a la mayoría de españoles está en contra del grupo Hamas y de esto me alegro. Termino diciendo que tenemos que orar por Israel, tenemos que orar por los de Gaza, entendiendo que Israel tiene derecho a defenderse sobre el grupo terrorista Hamas. Israel no lucha contra los de Gaza. Tenemos que tener esto muy en cuenta. Que el Señor os bendiga. Volveremos con otro vídeo interesante.